Buen día, mi nombre es Fernando Sotelo y voy a hacerles una breve introducción a esta clase por invitación de Florencia y de Daniel, que amablemente me han invitado a participar de este curso que ya termina en estas circunstancias tan complejas, tan extrañas, tan bizarras que vivimos en estos tiempos, pero bueno, lo importante es que el curso está pudiendo llegar a buen puerto y esto es auspicioso dentro de la situación de conflicto. Eh, para no demorarnos más, quisiera hacer una breve referencia a la importancia del tema respecto de lo que es la diversidad cultural y su importancia en cuanto a la problemática actual de los derechos humanos. Es un tema que ha cobrado espacio últimamente por razones que trataré más o menos de esbozar simplemente para que ustedes, digamos, tengan en claro, o por lo menos tengan en claro, tengan planteadas las dudas y por qué esta situación se produce. Eh, digamos que cuando se habla de diversidad cultural se está hablando en general en América y en nuestro país, en nuestra región, del problema, bueno, la cuestión que se plantea con el reconocimiento de aquellos derechos de los pueblos originarios. Se está reconociendo una diversidad cultural de matrices a las que responden ciertos grupos en nuestra región y que contrastan o entran en conflicto, digamos, con principios propios de nuestro sistema legal, heredado de Europa, de nuestra constitución liberal y demás. Empecemos por el principio hablando de la importancia de que el concepto de igualdad, que siempre ha manejado la filosofía política, eh, entra en colisión de algún modo con la cuestión de los pueblos originarios. ¿Por qué? Porque justamente estos pueblos que al estar sometidos a leyes que les son extrañas en muchos aspectos, presentan una situación de desventaja y vulnerabilidad en cuanto confrontan con los grupos mayoritarios o dominantes o hegemónicos dentro de las categorías de los estados. Ni siquiera las posiciones liberales que están consideradas, es decir, que parten de un principio de una igualdad, pero una igualdad forjada por el iluminismo en el siglo XVIII, es decir, de hombres y mujeres iguales, pero en términos abstractos, como si todos encontraran lo mismo. Y del otro lado, ciertas posiciones fundamentalistas que excluyen los matices y que tornan en absoluto lo que en realidad es fuertemente particular y singular. El relativismo cultural, digamos, y presenta entonces un contraste de situaciones que requieren algún tipo de reflexión al respecto y de cambios precisamente culturales de todos nosotros para que esto sea posible y sea una realidad, no sea simplemente una concepción graciosa hacia ciertos grupos, sino es realmente un afianzamiento muy fuerte de los derechos humanos. Eh, cuando el concepto de la igualdad, que parte del iluminismo, como decía, es un principio de un hombre, un hombre, el iluminismo piensa en hombres en general, pero digamos, aún hombres y mujeres y seres humanos, por decirlo en términos generales, los piensa en abstracto, digamos, ¿no? Y lo mismo sucede con el problema de la libertad. Las libertades son eh, también abstractas, son reconocidas como principio, porque además está todo basado en el ser humano en tanto singular. Es decir, el ser humano, el hombre, es el núcleo de ciertos derechos inalienables. Esto tiene un sentido, cuando se funda el iluminismo se está confrontando con cierta estructura política y de poder que requiere que el hombre se convierta en el centro de todas las cosas, además de ser el centro filosófico del momento. Pero estas tres situaciones, o sea, la libertad, la igualdad y la singularidad, generan un orden cuyas jerarquías también son complejas y son fatalmente constructivas. Esto ha sido discutido muchísimo por el derecho político,
por el derecho, por la filosofía del derecho, pero siempre ha ido encontrando, digamos, dificultades o soluciones sobre la base y la matriz del pensamiento iluminista. Eh, digamos que las desigualdades que siempre existieron quedaban encubiertas con ciertos principios que entran en crisis, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, con la aparición de los derechos humanos, sus declaraciones universales y después declaraciones específicas, pero que lo que eran derechos puestos en abstracto saltaron, digamos, a un territorio mucho más complejo, que es el del derecho positivo. Una cosa eran derechos reconocidos porque así debían ser, y muy otro era cuando ya había una ley, y hay una ley, un tratado internacional, algo que determina la soberanía de los estados y además reconoce los derechos de los individuos, los reconoce con fuerza de ley y sobre todo reconoce el derecho de ciertos colectivos. Eh, estas situaciones, digamos, no fueron gratuitas ni fueron sencillas, fueron producto de muchas luchas, mucha discusión. Cuando se derrumba todo el sistema colonial, después de la posguerra, y cuando aparecen los movimientos de derechos civiles en los Estados Unidos y en Europa en general, y en todo el mundo por carácter transitivo, van a surgir el auge de ciertos movimientos, de ciertas singularidades que van a confrontar con aquel hombre o con aquella idea universalista y demás. Esto es un conflicto que está visible y esto está tangible en el auge de los feminismos, en el auge de los movimientos de derechos civiles de los afroamericanos, pero también en la actualidad y en las últimas décadas, lo que es la diversidad cultural, de lo que es la diversidad étnica, religiosa, de orientación sexual y demás. Y todos claman por una igualdad, es decir, igualdad que vaya más allá de simplemente decir y reconocer, casi tolerar que existan esos grupos. No, no, no. Esos grupos piden su espacio, piden su reconocimiento, piden ser iguales, pero iguales de hecho y en la práctica con el resto de la comunidad. Esto pareciera ser así casi una cuestión armoniosa, pero en realidad esto es producto de luchas y tensiones. Gran parte de los conflictos que vivimos hoy no están basados tanto en la pérdida de la libertad, que también se defiende, sino en las desigualdades. Las sociedades no se han hecho más igualitarias, digamos que las ideas egoístas y sectarias siguen funcionando en el mundo, y esto afecta concretamente a lo que aquí nos ocupa, que es el problema de la diversidad cultural, especialmente, insisto, con los grupos minoritarios. Respecto de estos grupos, que diría en términos genéricos indigenistas, sé que la palabra no es sencilla, pero en América esto es muy fuerte porque gran parte de estos grupos de pueblos originarios pertenecen a culturas muy fuertes y que mantienen muchos lazos. Pensemos en la situación de México o de Perú, donde había unas enormes culturas azteca e inca, por caso, y todos los otros pueblos que están en conexión con ellos. Eh, y hay, digamos, una situación de conflicto, pero lo que existe respecto de estos pueblos, en ciertos casos, es cierto tratamiento paternalista que deriva como una atención particular, como si fueran alguien desposeído o digamos, o expuesto a un grupo menor o inmaduro que merece ser protegido. No, no es esta lo que buscan los tratados, no es esto la base del problema, ni creo que, por cierto, esta actitud paternalista contribuya a la solución. Estos son pueblos, comunidades y grupos que tienen una identidad cultural distinta, pero que claman por el reconocimiento de ser reconocidos, respetados y ser partícipes de la cuestión comunitaria. Hasta ahora, digamos, la aceptación del otro siempre ha sido difícil, siempre ha sido compleja, y esto no ha cambiado demasiado en
en estos tiempos. Esto es uno de los problemas graves y es lo que van a ver ustedes en la existencia de los fallos que van a ver después en el curso de la clase. Yo diría que para sintetizar un poco en qué debe consistir idealmente un tratamiento igualitario, sería primero que no puede obstaculizarse el despliegue del plan de vida elegido por una persona, grupo o colectividad o comunidad. Eh, que, que no basta simplemente con respetar ese plan de vida, sino que además deben hacerse desde el ordenamiento jurídico de los estados acciones positivas que permitan asegurar el desarrollo y protección de esos derechos, porque el Estado está para eso, para proteger los derechos de los grupos mayoritarios y minoritarios. Es decir, no puede haber discriminación en ese sentido. Y además un elemento que es para mí el más complejo de armonizar, que es el de situar y reconocer históricamente en las personas y los colectivos a los que se refieren. Hay que reconocer a un grupo eh, minoritario, con ciertas diversidades culturales, exige una armonización de esos derechos. Es claro que estos derechos siempre confrontan con otros principios generales, pero, pero esto es inexorable de las relaciones humanas. La, las diferencias deben armonizarse porque entre todo grupo, cualquiera sea, siempre debe haber una instancia de negociación y de acuerdo sobre qué es aquello en lo que vamos a estar todos de acuerdo y qué es aquello que va a ser respetado de los otros. El problema, ya yendo a la visión, digamos, de los pueblos originarios en el ámbito americano, y me parece que esto también es algo a tener en cuenta y que también va a surgir de los fallos que están en el programa, es que estos pueblos tienen en general en su concepción una idea de una propiedad comunitaria de la tierra y un derecho de cierta autonomía, de cierto funcionamiento, que chocan, que colisionan, digamos, con las leyes de los estados constitucionales y los principios constitucionales. Y en muchos casos se hace imposible acordar que entre la supervivencia de la propiedad privada y la legislación que rige sobre ellas en los estados soberanos la convicción de cómo debe ser tenida la propiedad por parte de estos grupos. Esto es uno de los problemas que creo que es de más difícil solución. Y yo creo que esto es simplemente la forma de compartir con ustedes digamos, el problema que se afronta cuando se habla de estos problemas de la diversidad cultural de los pueblos originarios. Yo creo que lo que tenemos que tener presente es, primero, las normas a las que nos hemos puesto de acuerdo, es decir, hemos aceptado estos tratados internacionales, hemos dado un reconocimiento a estos pueblos originarios como parte y como derecho que genuinamente puede, pueden ejercer, y al mismo tiempo la realización de estos derechos no es una potestad o un favor que se hace, sino una decisión política que requiere una transformación en todos nosotros, transformación cultural. No es solo cuestión de aceptarlos o tolerarlos, sino que yo entiendo y me parece que este es el aspecto del cual uno tiene que verlo, es justamente verlo como un derecho y como una necesidad de tratar de convivir todos en este único espacio en el que hemos acordado convivir. Eh, Soy absolutamente contrario a cualquier abordaje del principio de igualdad como desde un punto de vista paternalista y que mucho menos, porque me parece que también es insoluble, la pretensión de asimilar a un grupo y no simplemente aceptarlo como diferente. Eh, no son cuestiones que deban o que puedan ser resueltas volviendo a principios y categorías que tienen y presentan enormes dificultades.
El problema no es sencillo, el problema probablemente en su tránsito a la solución provoque nuevos cambios ideológicos, nuevas perspectivas, por eso lo que también requiere, y me parece que esto es lo más enriquecedor de pensar sobre el tema de la diversidad cultural, es que nos abramos a las nuevas perspectivas, a las nuevas situaciones y sobre todo a las exigencias del cambio. Creo que este es el aspecto más interesante para quienes, como el caso de ustedes, se acercan en muchos casos por primera vez al problema de por qué es tan importante, por qué importa tanto pensar en la diversidad cultural. Les agradezco mucho, espero haber sido más o menos claro en el planteo, si no, cualquier duda que tengan me la hacen llegar y trataremos de resolverla entre todos, porque en realidad esto no tiene una respuesta única y determinante, sino que es una respuesta que debemos dar entre todos. Les agradezco mucho, muchas gracias y hasta pronto.